que comenzamos. Voy a comenzar a grabar, perdón, un cachito. Voy a escribir en el grupo ahora para que podamos, para hacerles recuerdo a algunos que puedan ir ingresando. Como les decía, ya es nuestra última sesión, alegres y tristes también, porque ha sido, creo, una experiencia muy buena. Ya, Pau, tú nos comentarás cómo ha sido la experiencia también para ti. Darle la bienvenida a todos y a todas. Bueno, y agradecerles por su constancia, por su interés y la participación en estas 6 sesiones prácticamente, y ante todo por toda esa, ¿cómo podría decir? Esa energía tan positiva para compartir todas las experiencias que he ido contando, sus puntos de vista, la participación de Iván, si no me acuerdo, o el compañero que compartió la clase anterior sobre la situación de población con discapacidad. Que es una transversal que tenemos pendiente, es un tema pendiente Pinta de en muchas arquero. problemáticas, podríamos decir, en muchos de los temas. Por favor, sus micrófonos. Gracias. Como les decía, tenemos muchos temas pendientes. Nosotros, bueno, hablo a nombre de la Fundación Munasin Cuyaquita. También vamos a tomar en cuenta muchas de las recomendaciones, de las participaciones que ustedes han ido haciendo. Si bien nuestra cobertura, nuestra temática de atención es diferente, está concentrada en la trata de personas, en la explotación sexual, en la asistencia a población en movilidad humana. Igualmente para nosotros es importante haber escuchado todas estas experiencias desde todas sus posiciones, desde todas sus instituciones, y nos va a ayudar a nosotros a fortalecer también ese trabajo de incidencia que vamos realizando con otras organizaciones, ¿no? Entonces, Pau, te dejo la batuta para que podamos cerrar el módulo con esta sesión. Va a ser un poco particular, ya la Paola les va a ir comentando un poco más cómo va a ser esta última sesión. Y nada, darles la bienvenida y bueno, listos para nuestra sesión, y bueno, ya las indicaciones nuevamente del trabajo final. Dale, Pau. Muchas gracias, Annelies. Como coincido totalmente con tus palabras, porque en este módulo personalmente he sentido mucha buena vibra, mucha energía, que también hace que podamos reconfirmar estos compromisos que tenemos, ¿no? Con el trabajo por y para la niñez y también con ellos y ellas. Esperemos que esta experiencia no sea la última, si bien es la primera, no sea la última, y que también otras personas puedan llegar en algún momento, si no es este año, el próximo año, a tener esta misma oportunidad que hemos tenido de formarnos. ¿Ok? El día de hoy vamos a cerrar con los temas que tenemos pendientes, que los hemos ido abordando en el transcurso de las diferentes clases, quizás sin tanta formalidad, pero sí hemos conversado de los temas, ¿no? Entonces voy a compartirles la presentación. Ahí está, para que podamos continuar. En nuestra sesión anterior dimos las definiciones de los 4 tipos de competencias para las entidades territoriales autónomas que están establecidas dentro de nuestra Constitución Política del Estado. Entonces, repasando un poquito cuáles eran, pues son las competencias privativas, exclusivas, concurrentes y compartidas. Cada una de ellas tiene su propia definición, que también las hemos leído en la anterior clase de manera rápida, pero que más ilustrativamente las vamos a entender con el siguiente cuadro. Quienes han tenido la oportunidad de revisar el documento que se adjuntó para este tema, quizás han encontrado este cuadro que proviene del catálogo de competencias.
Entonces aquí, por ejemplo, hablamos, no lo puedo ver bien, de las competencias que manda la Constitución Política del Estado inicialmente al gobierno nacional. Entonces vamos a ir revisando. Por ejemplo, ¿cuáles serían competencias privativas del gobierno nacional? El sistema financiero, la política monetaria que es establecida por el Banco Central, el sistema monetario, la política cambiaria, las medidas y pesas, por ejemplo, también forman parte del gobierno nacional lo que es aduanas, las políticas y normativa de comercio exterior, todo lo relacionado a la seguridad del Estado, la defensa, las Fuerzas Armadas y la policía sigue estando concentrado en el gobierno central. La regulación y tenencia de armas de fuego y explosivos, la política exterior, los temas de nacionalidad, ciudadanía, extranjería, el derecho al asilo y refugio como prerrogativas todavía son parte del gobierno nacional. También el control de fronteras con relación a la seguridad del Estado, la regulación y las políticas migratorias también, las empresas públicas del Estado, ¿no? Como ven, son competencias privativas de ese nivel del Estado. También se tienen las competencias exclusivas. Y aquí en el listado empieza, ¿no? Por ejemplo, hablando del régimen electoral, que si bien es parte de una competencia del gobierno nacional, se tiene una autoridad específica que regula el tema eleccionario en nuestro país, que como conocemos es el Tribunal Electoral, ¿no? Plurinacional. También forman parte de las competencias exclusivas el régimen de las comunicaciones y telecomunicaciones, lo que es el servicio postal o correos, el manejo de los recursos naturales estratégicos, todo lo que comprende minerales, el espectro electromagnético, los recursos genéticos, el agua, el régimen de los recursos hídricos, ahí reitera el tema del agua. En cuanto también la diversidad y el medio ambiente, la política forestal y el régimen general de suelos, del manejo de bosques. Ahora, entre otros ejemplos, en cuanto a las competencias compartidas, podemos mencionar que se encuentran como que delegadas, entre comillas, el régimen electoral departamental y municipal, porque en estos niveles también se tienen instituciones o autoridades competentes. El servicio de telefonía fija, móvil y telecomunicaciones, la electrificación urbana, que como ustedes saben, en algún momento se establecieron las cooperativas, que en algunos lugares todavía persisten para poder dotar de este servicio. El manejo de juegos de lotería y azar, a través también de las autoridades competentes, las relaciones internacionales en el marco de la política exterior establecida por el gobierno central, también instancias o el establecimiento de instancias de conciliación ciudadana para la resolución de conflictos entre vecinos y sobre asuntos de carácter municipal, la regulación para la creación o modificación de impuestos de dominio exclusivo de los gobiernos autónomos. Ahora, dentro de las competencias concurrentes tenemos, por ejemplo, el preservar, conservar y contribuir a la protección del medio ambiente y la fauna silvestre, manteniendo el equilibrio ecológico. También la gestión del sistema de salud y educación, ¿no? Que más adelante vamos a hablar del tema en específico y cómo se hace o se ejercen estas competencias concurrentes según los diferentes niveles. También tenemos lo que es la ciencia, la tecnología, la investigación, la conservación de suelos, los servicios meteorológicos, la frecuencia electromagnética, la promoción y administración de proyectos hidráulicos y energéticos, el manejo de residuos industriales y tóxicos, los proyectos de agua potable y tratamiento. Tratamiento de residuos sólidos. Dentro de este catálogo, ustedes van a ir leyendo toda la lista de cuáles son las competencias del gobierno nacional, del gobierno departamental, municipal y también los gobiernos indígenas originarios. Aquí solamente les estoy mostrando la primera parte del cuadro para que nos sirva como ejemplo, ¿sí?
Por ejemplo, dentro de lo que son las autonomías departamentales, que no es coincidencia, sino más bien representa a un, ¿cómo podríamos denominarlo? A una posición más política. En algún punto de nuestra historia se ha tratado de promover las autonomías porque eran una demanda popular de algunas regiones, pero desde la Constitución Política del Estado se ha tratado de limitar esa autonomía, por eso se establecen pocas competencias propias del gobierno autónomo departamental, que son estas, ¿no? Elaborar su estatuto de acuerdo a los procedimientos, los famosos estatutos autonómicos, de acuerdo a los procedimientos que están establecidos en la Constitución y la ley. Planificar el desarrollo humano en su jurisdicción, las iniciativas y la convocatoria para consultas y referéndums departamentales en las materias que los competen, la promoción del empleo y la mejora de las condiciones laborales en el marco de las políticas nacionales, la elaboración y ejecución de planes de ordenamiento territorial, uso de suelos en coordinación con los planes del nivel central, también en coordinación con los municipios y los territorios indígenas originarios y campesinos, ¿no? A nivel de las competencias concurrentes, hace referencia al artículo 300, en el que menciona que los estatutos autonómicos departamentales podrán a su vez definir como concurrentes algunas de sus competencias exclusivas para que sean delegadas a otras entidades territoriales como los municipios o los territorios indígenas originarios y campesinos. Y aquí están algunos ejemplos de las autonomías municipales, que básicamente son competencias exclusivas. Por ejemplo, elaborar su carta orgánica municipal conforme el marco normativo, que es la Constitución y la Ley de Autonomías, planificar y promover el desarrollo humano en su jurisdicción, promover la iniciativa y la convocatoria de consultas, referéndums en materia municipal en el marco de sus competencias, promover el empleo también en las condiciones laborales dentro del marco de las políticas nacionales, promover el medio ambiente y los recursos naturales. Dentro de estas competencias, por ejemplo, la que más conocemos es el cobro de impuestos, que lo puede hacer el gobierno municipal, a diferencia de los gobiernos departamentales que no tienen esa competencia. Ahora, las autonomías indígenas originarias y campesinas que logran constituirse y ser reconocidas como tal, tienen, por lo que vemos, más competencias que los gobiernos departamentales o municipales. Esto con la intención de fortalecer propiamente lo que es su autonomía y reconocer sus valores culturales, ¿no? Entonces, por ejemplo, entre las competencias exclusivas tenemos elaborar su propio estatuto conforme a la Constitución y las leyes, definir y gestionar su propio desarrollo económico, social, político, organizativo y cultural de acuerdo a su identidad y a la visión de cada pueblo, gestionar y administrar los recursos naturales renovables de acuerdo a la Constitución Política del Estado, elaborar los planes de ordenamiento territorial, el manejo de suelos, coordinar con el nivel central del Estado, los departamentos y los municipios también. Otra de sus competencias es la electrificación de sistemas aislados dentro de su jurisdicción. Entre las competencias compartidas que tienen este tipo de autonomías está el intercambio internacional en el marco de la política exterior del Estado, la participación y el control en el aprovechamiento de áridos, el resguardo de los derechos intelectuales colectivos referidos al conocimiento, a los recursos genéticos, la medicina tradicional, etc. También tenemos el control y la regulación de instituciones y organizaciones externas que deseen desarrollar actividad en su jurisdicción, sobre todo en cuanto a su desarrollo institucional, cultura, medio ambiente, patrimonio. Y en cuanto a las competencias concurrentes, tenemos que las autonomías indígenas, originarias y campesinas pueden promover su organización y planificación, la ejecución de políticas de salud, por ejemplo,
también los planes, programas y proyectos en materia de educación, ciencia, tecnología, investigación en el marco de lo que manda la ley en el Estado, la conservación de sus recursos forestales, la biodiversidad y el medio ambiente. Por otro lado, pueden gestionar sistemas de riego, recursos hídricos, fuentes de agua, la construcción de sistemas de microrriego también, sobre todo en las áreas en las que hay producción, ¿no? Y la construcción de caminos vecinales y comunales. Como les digo, el resto de competencias las van a encontrar en el catálogo, en el documento de catálogo. ¿Por qué es importante que podamos conocer las competencias de cada instancia? Sobre todo cuando estamos en un rol de estar en la sociedad civil, trabajar en una institución o en cualquier rol que nos toque. Frente a un problema, nosotros vamos a querer proponer o incidir, pero siempre es importante, y más adelante lo vamos a ver, saber estratégicamente a qué autoridad pedir en el marco de sus competencias algún tipo de proyecto, de mejora, de iniciativa, ¿no? O si tenemos ya la iniciativa, la solución que parte desde un diagnóstico y queremos presentarla a una autoridad, lo primero que tenemos que hacer es ver si está dentro de sus competencias, del nivel que ocupa, para que podamos gestionar y pueda ser más efectiva nuestra incidencia. Esa es la importancia de poder manejar el tema de las competencias establecidas por la ley y por la Constitución, y que podamos nosotros definir si nuestra incidencia es más efectiva en el nivel nacional, en el nivel departamental o municipal, o si tenemos este alcance de trabajar con las autonomías indígenas originarias campesinas, también poder enfocarnos de acuerdo a lo que son sus competencias en específico. Dentro del catálogo ustedes van a encontrar ya en cuanto a temas específicos como las leyes sectoriales. Y yo rescaté dos ejemplos de este catálogo. Por ejemplo, tenemos la ley Avelino Ciñani, que es la ley de educación, hace mención en cuanto a las competencias del gobierno nacional, departamental, municipal y los IOC. Por ejemplo, a nivel nacional tiene como competencia establecer la estructura del sistema del subsistema de educación regular, ¿no? Entonces, nuestro actual subsistema de educación regular está organizado en la educación inicial en familia comunitaria, la educación primaria comunitaria vocacional y la educación secundaria comunitaria productiva. Esto responde a los planes de gobierno y a las políticas de Estado que se han ido promoviendo, ¿no? Durante las últimas gestiones. Otra de las competencias del gobierno nacional está buscar también o hacerse cargo de la estructura administrativa y gestión del sistema educativo plurinacional. Ahora, en cuanto a las autonomías departamentales con relación al tema de educación, por ejemplo, tenemos que cada departamento tiene que tener una dirección departamental de educación, tiene que tener, o sea, que si bien son instancias descentralizadas del Ministerio de Educación, tiene que haber este tema de la coordinación, ¿no? Por ejemplo, en cuanto al manejo de la malla curricular, ¿no? Que aquí lo denomina administración curricular en el departamento, y también en cuanto a la gestión de los recursos en el ámbito de la jurisdicción del departamental. Los gobiernos municipales tienen la responsabilidad en cuanto a educación de hacerse cargo de la infraestructura, el mobiliario, el equipamiento, de las unidades educativas de la educación regular, del sistema alternativo y especial también, ¿no? Y las IOCs tienen competencias en cuanto a formular, aprobar y ejecutar planes de educación a partir de políticas y estrategias plurinacionales en el ámbito de la jurisdicción territorial de las autonomías.
Esto en el marco del currículo regionalizado, ¿no? La idea también es que dentro de las IOCs puedan organizar y apoyar la gestión participativa de los diferentes pueblos indígenas en el marco de la educación, tanto inicial, primaria y secundaria, para que la comunidad pueda participar en estos procesos. Y, por ejemplo, en el tema de la ley 348, este catálogo hace referencia a que los gobiernos municipales tienen como responsabilidad dentro del marco de sus competencias el disponer en los planes operativos anuales recursos destinados a los servicios legales integrales municipales, ¿no? Para que se puedan desarrollar acciones de protección a la mujer en materia de violencia intrafamiliar, la violencia por condición de género, la violencia intergenérica, en realidad todos los tipos de violencia, pero en la ley se va describiendo de esta manera, ¿no? En coordinación con el nivel central, por ejemplo. Hasta aquí, en cuanto a las competencias, no sé si tienen alguna pregunta, algún comentario. A ver. Así él pregunta, ¿dónde encuentro el catálogo? Está cargado en la plataforma, si no me equivoco, en el segundo módulo, en la segunda unidad de nuestro módulo. Ahí está cargado, para que lo puedan revisar. Tenerlo a la mano, como les digo, porque nos va a tocar o nos toca, si no somos parte del gobierno, nos toca en algún momento incidir o promover la exigencia de algún determinado tema, entonces para saber, ¿no? A qué autoridad debemos recurrir, por ejemplo, en temas de educación. Si es un tema de infraestructura, no podemos ir al ministerio, tenemos que acudir al gobierno municipal, ¿no? Entonces, para tener claro ese tipo de panoramas y para también que podamos guiar a otros, sobre todo a los niños y niñas con los que trabajamos, por ejemplo, en los comités de niñez, que estamos haciendo un acompañamiento muy cercano, entonces es importante explicarles a ellas y ellos hacia dónde pueden apuntar algún tipo de propuesta en base a alguna necesidad que ellos han logrado percibir en su experiencia. Elizabeth. Elizabeth Castro quiere participar, tiene la palabra. Buenas noches a todo el grupo y también a usted, Lice. Buenas noches. Tengo una consulta. Hay la forma de saber sobre los tipos de competencia, ¿no? Y la manera de saber qué instancias en los diferentes niveles del Estado, vale decir, ¿no? A nivel de los ministerios, ¿no? A nivel nacional tal vez, ¿qué ministerios? A nivel departamental, gobiernos departamentales, ¿qué instancias departamentales? Y a nivel de los municipios, ¿qué instancias municipales estarían cumpliendo las competencias que, bueno, nos ha compartido, ¿no? Las competencias privadas, las concurrentes, exclusivas y también las compartidas. ¿Hay alguna manera de saber o tal vez ya está definido qué instancias son? Por ejemplo, ¿no? Privadas solamente a nivel nacional, concurrentes solamente a nivel municipal. Yo sé que no, porque se ve que no son varias competencias que se tiene y el Estado, así como tal, desde el gobierno central, no creo que pueda hacerse cargo. Pero la pregunta va fijada a él. No sé si me puede colaborar con esa duda. Ya. Cuando ustedes puedan revisar el catálogo completo, se van a dar cuenta que está como, o sea, yo pienso que sí tiene casi todas. Obviamente siempre va a faltar alguna porque en el momento en el que desarrollaron este instrumento, había algunos temas que no estaban tan vigentes, ¿no? Por ejemplo, como la gestión de las pandemias, que nos ha tocado aprender en el camino, aprender con la pandemia encima.
Entonces, o por ejemplo, temas de atención a lo que nos atañe actualmente, que es lo digital, ¿no? El gobierno digital, por ejemplo. Entonces, eso todavía no se ha logrado normar, porque el origen de las competencias o la distribución de competencias, si bien es la Constitución Política del Estado, se ha ido trabajando a través del Servicio de Plurinacional de Autonomías. Entonces, esto se ha ido trabajando también con la ley de autonomías y como les digo, es como un tira y afloja finalmente, porque el gobierno central no quiere perder el poder. Entonces, se ha visto que es un tema también político, ¿no? Y también un tema de centralismo. O sea, probablemente porque yo estoy un poco lejos de La Paz, puedo entender otros contextos en los que veo que sí el centralismo es, no podría catalogarlo como dañino, pero limita mucho el desarrollo de las regiones. Y creo personalmente que fortalecer el tema de las autonomías promovería también otro tipo de ejercicios en cuanto a la economía, etcétera. Pero bueno, está de por medio la voluntad política y la voluntad también de tener cierta unidad como país, ¿no? Como Estado. Entonces, una gran reflexión que se hace en cuanto a los países latinoamericanos es que pocos de nuestros países tienen políticas de Estado como tal, ¿no? Todos son políticas de gobierno, que un gobierno se va, las cambia, este gobierno que se va a ir deja los proyectos ahí a medias o quizás terminados, y va a llegar otro gobierno que tiene otro criterio, otro plan de gobierno, otras propuestas, y las va a empezar a implementar sin dar continuidad probablemente a lo que ya se tiene, sea bueno o sea malo. Y la crítica que hacen a nuestros gobiernos de Latinoamérica es esa, ¿no? O sea, que los países que tienen más estabilidad y que sí tienen políticas de Estado logran tener un desarrollo permanente. En cambio, el nuestro, entre que llego y borro todo lo que hizo el anterior gobierno, se pierden bastantes años en los que podían recuperar lo bueno y seguirlo implementando. Entonces, voy a tratar ahorita de compartirles ese documento para que podamos revisar un poco si desean abordar otro tipo de tareas específicas. Pero no todo está escrito aún, ¿no? Como preguntaba Elizabeth. Falta mucho que regular, que normar. A ver, ¿dónde está el documento? Yeah. Aquí. Yeah. Este es el documento que subí a la plataforma. Como ustedes pueden ver, es el catálogo competencial de las ETAs. Y ahí nos va hablando, ¿no? De que el Ministerio de Autonomías habría trabajado en un clasificador competencial y que este documento se apega a lo señalado en la norma y en la Constitución, ¿no? Primero nos hace una descripción de qué son las diferentes ETAs, nos habla de lo que son las competencias. Y más adelante ya nos habla del catálogo competencial, ¿no? Aquí está el cuadro que les he compartido, solamente que aquí va in extenso, enumerando todas las competencias que se tienen por niveles, ¿no? Luego viene el departamental, que también está acá. Y posteriormente viene el municipal. No olvidemos que todo lo que hace referencia a los recursos estratégicos, a temas económicos, sí, los tienen centralizados, ¿no?
como competencias privativas del gobierno central. Y en la segunda parte de este catálogo hace referencia de temas específicos, ¿no? Por ejemplo, hace mención al tema de la salud y dice, ¿no? En el ámbito de la salud, la Constitución hace referencia a y nos habla, ¿no? Temas de salud. Ahora, para el gobierno nacional, ¿cuáles son sus competencias? Elaborar la política de salud, el otro tipo de competencias que son establecer la norma básica de propiedad y derechos colectivos de los pueblos indígenas. Entonces nos va detallando en cuanto a un determinado tema, en la autonomía departamental en cuanto a salud, promover el plan de salud en concordancia con el plan de desarrollo sectorial nacional. Entonces aquí ustedes ya específicamente en el tema que ustedes quieran incidir, buscan la competencia para ver si nuestra propuesta o nuestro tema en el que queremos incidir es más bien competencia del nivel central, de la autonomía municipal, departamental, indígena, lo propone, ¿no? Aquí, como les digo, van a encontrar en los diferentes temas, aquí está hábitat, vivienda, agua potable, alcantarillado. Entonces, a mí me parece que el documento acá está completo como para poder tener esas referencias que podemos buscar en cada tema en específico y poder consultarlas. Exacto, como Luciana dice también, el poder entender estas competencias nos van a permitir poder incidir en los planes estratégicos que se vienen ya del 2025 al 2030, ¿no? Entonces, ahí ya tenemos el documento. Si quieren, lo puedo compartir ahorita en el chat porque lo tengo a la mano para que ustedes ya lo puedan descargar directamente si no lo han podido encontrar en la plataforma. Ya el catálogo se está cargando. Todavía está cargando. Y enseguida termina de cargar y lo van a encontrar en el chat. Ahora sí. Ya lo tienen, lo pueden descargar y lo pueden ir revisando. Ahora les voy a compartir todavía lo que nos queda de la presentación, pero en cuanto a lo que son las competencias y la organización de nuestro Estado y donde nosotros podríamos incidir, ya estaríamos cerrando. Y lo que nos quedaría ahora es abordar nuestro último tema en cuanto a la identificación de los actores estratégicos. Desde la formación en cuanto a incidencia en políticas públicas, uno de los componentes importantes es poder identificar de manera adecuada a los actores a los que queremos nosotros involucrar para incidir en un determinado tema, ¿no? Algunos pueden ser nuestros aliados, otros van a ser nuestros detractores, pero siempre es importante saber contra quién y con quién estamos jugando en un determinado proceso, en un determinado partido o juego, como lo querramos denominar. Entonces, por ejemplo, aquí les comparto una imagen de lo que es un mapeo de actores, ¿ya? El mapeo de actores se puede graficar de diferentes maneras
Aquí el dibujo nos habla un poco como de círculos concéntricos en los que primero y como fundamental tenemos nosotros que identificar a nuestros actores clave. ¿Quiénes son nuestros actores claves? Quienes van a tener una influencia significativa en el éxito del proyecto, del programa, de la propuesta que nosotros querramos desarrollar. Después tenemos a los que son los actores primarios, que serían nuestros beneficiarios, que estarían previstos en cuanto al tema en el que nosotros queremos incidir. Luego tenemos a los actores secundarios, que serían quienes van a estar en el proceso y que van a ser intermediarios de él, que quizás no reciban los mismos beneficios que un actor primario, porque no son nuestro interés quizás no es beneficiarlos a ellos como tal, pero sí son parte del proceso, ¿no? Enseguida vamos a dar ejemplos y vamos a abordar también esta identificación de actores. Luego tenemos a los que son actores activos y actores pasivos, que pueden ser entre los primarios y secundarios también, pueden estar dentro de esos grupos. Los actores activos son quienes van a participar en la toma de decisiones, que muchas veces pueden ser nuestros actores claves, porque nuestro proyecto, nuestra iniciativa busca, por ejemplo, incidir en que se apruebe el proyecto de ley contra la violencia digital de los niños. Entonces, nuestros actores claves en ese punto llegarían a ser, por ejemplo, los legisladores, las legisladoras, que son actores activos, porque depende de ellos que se apruebe nuestra ley, que entre en vigencia nuestra ley. Por eso es importante determinar que si este actor es clave, va a ser un actor pasivo, un actor activo, y de qué manera nosotros podemos contar con su apoyo y si es importante o no su participación. En ese sentido, aquí compartimos algunas descripciones un poquito más claras, más aterrizadas. Los actores claves, para un actor, el actor clave es indispensable, su apoyo y su participación para alcanzar los resultados esperados. Tenemos que tomar en cuenta que esta persona o esta institución o este grupo de personas que son actores clave tienen influencia en el espacio territorial. ¿Por qué? Porque tienen una posición de poder, por las atribuciones que tienen, como les daba en el ejemplo, o por las capacidades y los conocimientos que pueden tener. También son actores clave porque tienen un grado de influencia que, de lo contrario, puede bloquear nuestro proceso en determinado momento. Estos actores claves pueden ser el sector público, como es el gobierno, pueden ser el sector privado, puede ser la sociedad civil. Ahora, entre los actores primarios tenemos a quienes proveen información, quienes están afectados directamente en el proyecto como beneficiarios. También son quienes aspiran a incrementar su poder a través de este proyecto. Son quienes pueden influir de manera significativa en la consecución de nuestra meta. Y igual, pueden ser del sector público, del sector privado o de la sociedad civil. Tenemos también a los actores secundarios, que son aquellos que participan de forma indirecta, temporal, que puede ser como alguna necesidad muy puntual que tengamos para rescatar o para que nos ayuden, pero que no es estratégica su participación, solamente es puntual. Que igual pueden ser de la sociedad civil, pueden ser privados, pueden ser del sector público, o pueden ser expertos en diferentes áreas, pueden ser líderes de opinión y que en algún determinado momento, quizás para sentar el tema o poner el tema en la mesa del debate público, nos pueden aportar en el proyecto. ¿Okay? Ahora, también este diagrama nos ayuda a focalizar, ¿no? De manera gráfica muchas veces podemos ser mucho más efectivos. Entonces manejábamos o se maneja, como les decía hace un momento, los círculos concéntricos
donde podemos posicionar, por ejemplo, en un tema municipal, podemos posicionar al centro, a nuestro alcalde como actor clave, como actores primarios al consejo municipal, como actores secundarios a otro tipo de organizaciones que nos pueden ayudar a promover un tema en específico, ¿no? No nos olvidemos que aquí en este gráfico lo dividen como en 3 tajadas, en 3 porciones, donde podemos ir viendo o ir priorizando los actores claves, los actores primarios y secundarios dentro de la sociedad civil, nuestros aliados estratégicos, de otras instituciones que al igual que nosotros trabajan en la misma temática, por ejemplo, o quienes no trabajan en la temática, pero tienen probablemente un buen relacionamiento con las autoridades públicas. Lo mismo en el sector público y lo mismo en el sector privado, ¿no? Este ejercicio nos ayuda a poder ver prioridades. Y algo interesante que después de hacer este diagrama se puede realizar es ir uniendo a través de como que de hilos conductores a los diferentes actores, ¿no? Por decir, tenemos entre la sociedad civil a una institución, pero sabemos que el hermano del gerente de esta institución está en el sector público, entonces puede que a través de esa incidencia nos puedan dar una mano, nos puedan agendar una reunión, nos puedan agendar una cita, ¿no? O lo mismo, tenemos a un conocido que trabaja en el sector privado, pero que nos puede ayudar para gestionar un determinado tema con una persona clave del sector público. Entonces vamos uniendo a través de un hilo conductor a los diferentes actores para que nosotros también tengamos claro cómo se puede manejar este mapeo de diferentes actores. Y esta matriz es una matriz de identificación de actores relevantes para un problema que nos ayuda a poder poner a través de este instrumento, hacer un listado y poder darle cierta importancia a la determinada persona o institución a la que nosotros creamos que podemos involucrar en un determinado proceso. Entonces, ¿cómo se va rellenando? Primero ponemos el problema o el proyecto que nosotros queremos desarrollar. Por ejemplo, el día de hoy se ha aprobado la ley contra el matrimonio infantil, ¿no? Entonces, agarrando ese ejemplo, podemos poner acá el problema de matrimonio de niñas y niñas aún es legal en Bolivia, ¿no? Pero mi intención es que deje de ser legal o que sea determinado como algo ilegal y tal. Entonces, vamos poniendo en el listado como nos detallan aquí adelante, ¿no? Pueden ser personas físicas, organizaciones o instituciones que nosotros creemos que pueden tener una importancia. Que podemos involucrarlas como actores en la incidencia de nuestro plan. Entonces ponemos, por ejemplo, en este tema de matrimonios de niñas que queremos que deje de ser legal o que sea considerado como algo ilegal, podemos poner, bueno, en el punto 1, a la Defensoría de la Niñez. En el segundo, la Defensoría del Pueblo. Puede ser que sea estrategia. 3, la Comisión de Género de la Asamblea Legislativa Plurinacional, ¿no? La Comisión de Derechos Humanos, el Comité de Niños y Adolescentes. Entonces vamos poniendo un listado acá de todos los actores que nosotros y nosotras creamos que pueden tener algún tipo de relevancia para atacar el problema que hemos identificado. En segundo lugar, después de haber puesto todos los nombres de las personas o instituciones a las que nosotros creemos que es importante involucrar, vamos dándole un grado de importancia. Aquí en el diagrama nos proponen que pueda ser alta, media o baja. Pueden utilizar colores, pueden utilizar cualquier tipo de calificador que les permita a ustedes seleccionar de estos 10 que hemos identificado, cuál de ellos va a ser más o menos importante y estratégico para nuestro proceso de incidencia. ¿Okay?
Y además de eso es importante también poder argumentar o justificar por qué estoy eligiendo a esta institución o persona. Todas las justificaciones son válidas, como les digo, o sea, no siempre es porque, bueno, elijo a la Defensoría de la Niñez porque es la instancia competente. Muy bien, a nivel competencial, sí, esta instancia es la que tiene que trabajar en este tema. Sin embargo, puede haber otro tipo de vinculación con otras instancias que nos pueden permitir quizás llegar más rápido al resultado que queremos. O también podemos ver, por ejemplo, tengo un amigo que trabaja en el CEDEPOS y él sabe y él conoce el trabajo que hace mi institución. Entonces, si nosotros trabajamos o hacemos incidencia con esa persona que tiene un cargo estratégico en ese lugar, podemos unir esfuerzos e incidir de manera importante en el problema que hemos identificado. Entonces, tenemos esas opciones para poder eh, incidir o elegir a los aliados o a los actores claves. ¿Ya? Ahora, lo que vamos a hacer desde ahora hasta volver de nuestra pausa es ir trabajando esta matriz. ¿Ya? Es como un trabajo en aula. Entonces, todos y todas traten de ir rellenando este cuadro, de ir analizando. A ver, plantéense un problema que ustedes quieran o que crean identificar de acuerdo a su propia experiencia, ¿no? Quienes están trabajando en el área de salud pueden plantear. El problema que yo identifico es que hay muchos paros o hay mucha falta de pago, el pago o el desembolso de la gobernación para el personal dependiente eh, siempre está atrasado. Entonces ahí vamos a ir identificando o haciendo el ejercicio de ver a qué actores podemos identificar que pueden ser relevantes para resolver este problema. ¿Okay? Si quieren, pueden revisar el catálogo competencial, si creen que está a ese nivel, o igual, de acuerdo a su propia experiencia, ver. Si alguien, alguno, alguna, en algún momento ya ha abordado algún problema, entonces más bien que pensar a quiénes puede involucrar, puede recordar a quiénes fue eficiente involucrar, con quiénes fue productivo trabajar y coordinar, y lo menciono en este cuadro que ya lo tengo propuesto. Bueno, ¿tienen alguna consulta del ejercicio? Dicen, ¿Todavía? tal vez Sí. tendríamos que hacerle el ejercicio a mano, a computadora, lo vamos a enviar tal vez. No, no lo vamos a enviar porque no está dentro del puntaje que ya está establecido. Pero sí lo vamos a compartir y sí va a sumar como experiencia, como parte de la participación del curso o la asistencia. ¿Ya? Entonces, cada una haga su propia práctica, su propio ejercicio, porque esto al final es un instrumento que nos sirve para la vida en general. Y al retornar de la pausa vamos a ir compartiendo nuestro trabajo y vamos a ir también comparando y viendo, enriqueciendo el trabajo de otras personas. ¿Sí? Pueden hacerlo a mano ahí como que en sus apuntes y lo van a compartir de manera verbal cuando retornemos de la pausa. ¿Sí? Okay. Entonces nos vamos a dar ahorita. Ok, Adriana, ahorita es 8:25. Nos damos 20 minutos, o sea, los 15 de la pausa más 5 minutos en los que ustedes van elaborando su cuadro. Y volveríamos a las 20:45 para compartir sus trabajitos. Bueno. Okay. Licenciada, ¿lo va a dejar en pantalla el cuadro? ¿Quieren que lo deje en pantalla? Sí, para que lo puedan Sí, revisar. Claro, claro. Lo dejo en pantalla, no hay problema. A ver.
Ay. Entonces les dejo la matriz para que ustedes lo vayan revisando. Lo dejo la matriz acá y nos vemos a las 20:45 después de la pausa. Bueno. Ok. ¿Qué tal? ¿Cómo les ha ido con el ejercicio? Pueden ir levantando las manitos para que vayamos participando. Mientras tanto, voy a revisar un momentito acá. Ya tenemos 2 participantes previstas. Ya. Empezamos entonces con Grace Guzmán. Buenas noches, doctora. Un Buenas gusto noches, Grace. estar, bueno, y que haya sido un buen módulo, me ha encantado. Aprovecho para decírselo. Em, bueno, doctora, yo he estado analizando ya una problemática que he ido trabajando en mi trabajo y hemos visto el tema de la trata de niños, niñas en Bolivia. Eh, en este tema hemos visto que hay diferentes actores importantes, ¿no? Involucrados. Y en ese caso yo he visto, bueno, varios. Voy a tratar de ser así lo más rápido posible, pero como uno de los actores gubernamentales, digamos, importantes, he visto que hemos tenido mucha incidencia, por ejemplo, con el Ministerio de Gobierno, específicamente con la Dirección General de Lucha contra la Trata y Tráfico de Personas, la Policía Boliviana también, ¿no? Y bueno, yo le pondría una calificación alta. No quiero entrar más, tal vez, en detalle, porque si no se va a hacer muy largo, pero ya se entenderá que es el principal actor, ¿no? En la persecución del delito y por eso nosotros pensamos que es uno de los actores importantes. El Ministerio de Justicia y Transparencia también institucional es importante a través del Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima, el CEPDAVI. Entonces, por el mismo hecho de que brinda apoyo legal, psicológico, social, etcétera, yo igual he calificado con una importancia alta. El Ministerio Público, asimismo, ¿no? Por medio de la Fiscalía General del Estado. Y justamente, ¿no? Estábamos viendo la última ley que ha salido para la protección de los niños, niñas y adolescentes, que ha sido, pues, impulsada por la Fiscalía General y que ha sido aprobada, ¿no? Para la protección de los niños, niñas y adolescentes en entornos digitales. Entonces, por su misma importancia, yo le pongo igual alta, ¿no? Ministerio de Educación tiene también una gran responsabilidad de diseñar e implementar programas, ¿no, doctora? Y por eso, bueno, le he puesto, he puesto media en este caso, ¿no? Porque siento que hay actores más relevantes. Asimismo, el Ministerio de Trabajo, Empleo, Previsión Social, porque hablamos también de temas de explotación, ¿no? Laboral de niños, niñas y adolescentes que son, pues, engañados en muchos casos, ¿no? Para ingresar a estas o para ser víctimas de estos graves delitos. Posteriormente también he analizado un poco los gobiernos autónomos departamentales, principalmente por medio de las DNAs, ¿no? Y los servicios legales integrales, los SLIM, porque, bueno, son los más cercanos, ¿no? Entonces tienen realmente una importancia alta. Y a ver, ¿qué le puedo decir? El Consejo Plurinacional de Lucha contra la Trata y Tráfico de Personas no puede estar fuera de todo este análisis. Ha sido un gran, digamos, aliado, ¿no? Muy cercano y por eso tiene una importancia alta. El Ministerio de Salud de Deportes, la Dirección General de Migración, el DIGEMIG también. Y ya también entrando en el tema de las organizaciones no gubernamentales, ¿no? Y de la sociedad civil, podemos mencionar a actores claves con los que hemos ido interactuando desde EDUCO, que son Munasim Cuyaquita,
tenemos un proyecto muy importante, ¿no? De llegada con CADL y Levántate Mujer, una alianza muy fuerte, ¿no? Para trabajar el tema de la prevención de la trata de niños, niñas y adolescentes. La Red Boliviana contra la Trata de Personas, ¿no? En la cual también tenemos una importante eh, acción. Por eso yo también, ya me he olvidado de decirle cómo los he ido calificando, pero creo que están entre alta y media, ¿no? Los que he elegido, las instituciones que he elegido. Y bueno, podríamos mencionar más organizaciones, pero no me quiero olvidar de estas organizaciones de cooperación internacional, como la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga, el Delito, la 1DC, ¿no? La OIM, UNICEF, que están siempre igual ligadas al tema de la trata y que son buenas alianzas, ¿no? Para combatir este problema. Disculpa que me haya excedido. Gracias. Está bien, Grace, muchas gracias por compartir su trabajo. Es un buen mapeo. Mónica, ¿Cómo está, doctora? Muy buenas noches y también a los buenas noches, Mónica. compañeros. Buenas noches. A ver, he realizado una práctica, a ver, de este mapeo, doctora, y verdad, realizando la práctica, verdad, es efectivo, me parece muy buena, doctora. A ver, he elegido un tema, lo que son los delitos informáticos en niños, niñas. Aún así, ya se tenga una ley, ¿no? Reciente que se ha ya publicado. Pero bueno, a ver. He elegido como la Defensoría de la Niñez, mm, de la niñez y adolescencia, ¿ya? Y le he dado una importancia de alta. ¿Por qué? Porque ante un delito que se cometa, cualquiera sea esa, las personas siempre van y tienen en su mente que es recurrir a Defensoría de la Niñez. También nombré a lo que es la Fiscalía, ya, y le dio una importancia también alta, porque es a quien actúa ante una denuncia por las conductas que va en contra de la conducta en contra de los niños, ¿ya? También he señalado lo que son los jueces de las niñas, niñez y adolescencia, y le dio una importancia media porque es quien efectiviza la protección de los niños al imponer una sanción. ¿Ya? Y también recurriría a lo que son los profesionales psicólogos, a lo cual también le dio una importancia media, y ¿por qué? Porque es quien puede definir la afectación de la conducta ante la conducta desplegada por el infractor en contra del menor. También le di a profesional informático, ¿no? Le di una importancia alta, ¿ya? Porque es quien puede detallar los accesos informáticos que tenga un menor en cuanto al detalle de las aplicaciones y todo con referencia a eso. Así también mencioné, también creí que a los padres de familia, algunos 3 o no sé cuántos padres de familia, le dé importancia media porque para que estas personas nos puedan transmitir en cuanto a sus preocupaciones y experiencias en cuanto a una afectación que puedan haber sufrido a través de lo que son las redes sociales. Doctora, no encontré una importancia baja, no sé. Hasta ahí pude llegar, doctora. Espero que lo haya hecho bien, pero bonita realizar este mapeo, doctora. Gracias. Gracias, muchas gracias, Mónica, por compartir también su trabajo. Paula Choquetat. Buenas noches. Buenas noches. Para el trabajo yo había considerado la problemática sobre el abuso sexual naturalizado en unidades educativas. Para ello había identificado como los principales actores dentro de la comunidad educativa los estudiantes, el personal docente y los padres de familia, ¿no? Para mí ellos tienen una importancia alta. ¿Por qué? Porque son el grupo directamente afectado. Su participación a nosotros nos permite identificar los riesgos y también generar cambios.
Por otra parte, también había identificado lo que es el Ministerio de Educación a través de las direcciones distritales y las direcciones de cada unidad educativa. A esto yo también he considerado una importancia alta, ya que esta instancia define las políticas, programas, reglamentos en los que se enmarcan las unidades educativas. Al mismo tiempo, había considerado también que uno de los actores primordiales son aquellas instituciones no gubernamentales. Considero que tiene una importancia media porque si bien se pueden plantear, mucho va a depender del impacto que las instituciones logren llegar en la unidad educativa, ¿no? Y también había, bueno, no, en esos no más. Esos son los actores que había identificado, Alicia. Gracias. Ok, muchas gracias, Paula, por compartir su trabajo. Fabiola. Hola, hola. Fabiola, le escuchamos. Sí, sí. Ujú. Buenas noches. Buenas noches. Yo he identificado, bueno, en primer lugar, yo soy del departamento del Beni y prácticamente mi trabajo va precisamente en identificar una situación de mi ciudad, ¿no? Entonces, en mi ciudad, por ejemplo, el problema que existe es en el mantenimiento y funcionamiento de la casa de acogida. Principales, yo he identificado que es el gobierno autónomo departamental, el que se tiene que encargar de la casa de acogida, pero bueno, también he colocado, lo que pasa es que dentro de la casa de acogida, cuando una mujer que ha sufrido algún tipo de violencia ingresa, van y la dejan, la depositan prácticamente, ¿no? Esta persona o las entidades, tanto que de donde ingrese, la dejan y la persona que queda, o sea, la mujer que es víctima, muchas veces ahí adentro no tiene más que la cama y el baño. ¿Sí? En cuanto no hay un programa, en cuanto a qué hacer, no hay dentro de ahí quien vaya e intervenga, ¿no? Y no hay quien le dé comida, ¿sí? Entonces, porque prácticamente la casa de acogida en Trinidad es solamente es el techo, ¿no? No así la alimentación. Entonces, dentro de los actores, yo que he visto, bueno, que he identificado que es de alta relevancia, vendría a ser el gobierno autónomo departamental. Y bueno, y también en cuanto a los que derivan precisamente, está el SLIN, la FCB, la Fiscalía, así como también del órgano judicial, en la que pueden intervenir, o sea, en cuanto a ver una forma de algún programa en la cual se dé la rehabilitación o también la atención psicológica a las mujeres que están dentro de la casa de acogida, ¿no? Entonces, eso es lo que había identificado, ¿no? Y bueno, eso quería compartir. Muchas gracias, Fabiola, por hacernos notar esa problemática latente que está sucediendo allá en Beni. Paola Blanco. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Bueno, la problemática con la que he decidido trabajar esta dinámica es, bueno, la problemática que desarrollamos y atendemos en aldeas infantiles SOS, que es la pérdida del cuidado familiar, ¿no? De niñas y niños y adolescentes. Entonces, dentro de este mapeo, creo que lo he podido dividir en tres tipos de actores, el CIPROINA como los actores gubernamentales, todo el sistema de protección, desde las esferas nacionales como el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, la Dirección de la Niñez y del Adulto Mayor, que son instancias nacionales que forman parte de CIPROINA en su prioridad alta, porque de aquí nacen las políticas, los programas, los planes para justamente atender de la mejor manera esta problemática. También dentro del sistema de protección, una prioridad alta para nosotros en la atención de esta problemática es
son los juzgados especializados en materia de niñez, ¿no? Porque nosotros no podemos acoger a los niños sin la derivación y la articulación con el CIPROINA. Entonces, toda esta derivación y articulación se la hace de una manera muy cercana con los juzgados, también con el CDGES, que forma parte del CIPROINA. El CDGES también se articula con nosotros para la derivación de los casos y su prioridad también es alta. Están las defensorías de la niñez y adolescencia que forman parte también del CIPROINA y que trabajamos de una manera muy cercana con estos actores claves, les llamamos nosotros, o garantes de derechos, dentro de las instancias gubernamentales. El segundo sector, por así decirlo, la segunda categoría que he identificado son las organizaciones de la sociedad civil, que no podría nombrarlas porque son muchas, pero creo que también nos podemos articular muy de cerca con organizaciones particulares que nos apoyan en la atención integral para el desarrollo de las niñas y niños que actualmente forman parte de nuestros servicios del cuidado alternativo, ¿no? Dentro de estas modalidades alternativas de cuidado. Entonces, como son muchas, no creo que voy a extenderme mucho, pero sí, también su prioridad es alta porque nosotros reconocemos que nuestra expertise es el cuidado de los niños que han perdido, valga la redundancia, el cuidado familiar, pero reconocemos también el área de expertise de otras organizaciones, ¿no? Que nos ayudan en el tema de la prevención, prevención de trata, prevención de violencias, organizaciones enfocadas en educación con las que nosotros tenemos una relación y la prioridad es alta. Y la tercera categoría que he podido identificar son estos actores de las comunidades, ¿no? Nosotros trabajamos muy de cerca con las comunidades y los contextos donde se genera esta problemática. Entonces hay juntas de vecinos, los comités de protección, por ejemplo, que se forman dentro de las comunidades donde nosotros intervenimos y con las que nos relacionamos. Y también nosotros consideramos que tienen un alto nivel de influencia porque en la comunidad es donde la problemática se ve, donde la problemática se desarrolla. Entonces, estos comités de protección, las juntas de vecinos, todos estos pequeños grupos y organizaciones forman parte de un sistema, tal vez micro, pero que sí está enfocado a la protección de la niñez y a la adolescencia y en la atención y el acompañamiento de las niñas y niños que han perdido el cuidado familiar. Eso es, doctorita. Gracias. Muchas gracias, Paola. Muy completo su trabajo. Elizabeth. Buenas noches, Lice. Ujú. Bueno, ¿Qué tal, yo he Elizabeth? identificado básicamente el problema de la falta de conciencia de los operadores de justicia en el sistema judicial. Y bueno, como actores identifiqué como primeras instancias los SLIMs, los DNAs, la FELCB, la Fiscalía. SLIMs, DNAs como primeras instancias de atención de caso. La FELCB, la Fiscalía como instancias también de atención y derivación y también investigación. Juzgados de familia, que son también importantes en este tema de la investigación y el proceso. Pero estos los puse, no sé si lo hice bien, pero los puse como que de importancia secundaria, por así decirlos. ¿Por qué? Porque con ellos lo que hay que trabajar es el tema de reflexión, sensibilizarlos. Y hay como una instancia clave, por así decirlo, o de relevancia muy importante o muy relevante, las instancias formadoras, que son las universidades, los institutos y todas las instancias académicas que forman profesionales que trabajan en estas áreas y que obviamente es donde trabajamos el tema de la ética, ética profesional, los principios, los valores y bueno, la conciencia social al momento de hacer la atención de casos. Y como la tercera, tal vez no menos importante, la población,
que sí, si bien no son los que van a capacitar, si bien no son las que hacen la instancia de atención, no son las instancias de atención, son las que requieren el servicio y son los que sufren las deficiencias, ¿no? En el tema de la falta de conciencia de los operadores de justicia. No sé, hasta ahí eso algo muy corto, quise verlo, estaba revisando más, pero es creo más un tema de sensibilización, de reflexión, de hacerles recordar, ¿no? La ética profesional de cada uno de los operadores que hacen la atención, la investigación de todo lo que son los casos, la derivación y todo lo que implica el proceso de atención de casos. Muchas gracias, Elizabeth. Y sí, o sea, el ejercicio no solamente es ver a los aliados estratégicos que nos van a hacer caso, sino por el cargo que tienen o por el trabajo que realizan, es importante incidir en ellos. Obviamente, después nos vamos a proponer qué metodología, qué estrategia utilizamos para llegar a ellos, pero sí es importante identificar cuán importante es trabajar con ellos, ¿no? Ya sea como lo mencionaban, por ejemplo, Fabiola decía, el CDG o el gobierno departamental está incumpliendo con esta protección integral a la víctima, porque solamente le estamos dando un albergue que es un techo, pero no le estamos atendiendo las otras necesidades que por las circunstancias en las que se encuentran esas víctimas necesitan, ¿no? Tener alimentación, insumos básicos de higiene y demás. Entonces, aunque sepamos que el gobierno departamental no nos va a dar, igual es un aliado estratégico porque es una responsabilidad de ellos. Entonces, la incidencia o el plan de incidencia que nos planteemos puede que sea diferente, pero sí tenemos que identificarlo como un actor clave porque es parte de sus competencias, ¿no? Mariel. Marilena, buenas noches. ¿Me No, escucha? perdón, María Elena, está Mariel Flores antes, perdón. Ahora sí, Mariel. Buenas noches, licenciada. Buenas Buenas noches, noches. compañeras. ¿Me escucha? Ya. Entonces, para mí el problema desde el sector salud es el desconocimiento de las leyes y normativas en atención de las víctimas de violencia sexual, ¿no? He identificado como actores al personal de salud, tanto médico, paramédico, así como a las autoridades de salud, como ser el Ministerio de Salud, el SER es la gobernación y a las autoridades judiciales, ¿no? Porque era muy importante, ¿no? En el sentido de que hay poca actualización al personal de salud en primer nivel, tanto en el área urbana y peor en el área rural. La importancia es alta al ser donde se atiende un caso, donde por primera vez llegar una víctima, entonces la respuesta tiene que ser inmediata, ¿no? Y conocer los protocolos y los procedimientos y contar con la línea eh, con quienes relacionarse y también conocer la ruta crítica. También como otro problema o dentro de esto es el rechazo institucional a lo que es la interrupción legal del embarazo, en lo que significan hospitales que están denominados para realizar esta actividad. Para mí la importancia es alta porque hay una falta de capacitación, sensibilización en lo que se refiere a la normativa y también en lo que se refiere que el personal de salud tiene miedo a que se lo pueda juzgar, pueda ser convocado posteriormente a juicios y todo lo demás, desconociendo que la ley sí, cuando se cumple a su totalidad, no va a realizar eso. Entonces, por tanto, puede haber un rechazo o una omisión. Asimismo, dentro de eso es el seguimiento a casos de violencia. En ella especifico varios tipos de violencia. ¿Y por qué? Porque hay falta de personal en el área de salud, hay falta de personal del área de trabajo social y del área de psicología, lo que limita el poder verificar el estado de la víctima, poder hacer un seguimiento mucho más personalizado, mucho más detallado, sin omitir que puedan haber otras instancias, ¿no? Dentro del esquema hay muchas otras instancias que hacen, pero al ser salud, al ser una instancia en la que la persona, la víctima llega y tiene confianza, entonces no permite hacer esto posteriormente, porque no se cuenta con no se puede hacer una ficha social, porque no hay una trabajadora social para
15, 20 establecimientos de salud aproximadamente, y en el área rural peor, ¿no? No se cuenta con el área de trabajo social para poder llegar a hacer esto. Y si hay, es mucho por el acceso geográfico y por las dificultades de transporte que puede haber. Entonces, tanto y sobre todo como una oportunidad, no sé si estoy equivocada, veo desde el área de salud que las autoridades del área jurídica son las llamadas para que podrían dar una capacitación realmente en esa falencia tan grande que hay, porque hay muchas normas, hay muchas leyes que se han hecho conjuntamente el área o simbólicamente el área de salud y el área legal, pero en la práctica los operadores somos los que no tenemos los argumentos, no tenemos esta capacidad para poder dar una respuesta, porque si se hace la denuncia, si hace lo demás, viene la familia y nos pregunta, ¿qué tenemos que hacer? ¿Dónde puedo ir? ¿Y cómo podemos ayudarlos sin que se canse la víctima, sin que haya una revictimización y sin que la familia llegue al final a abandonar todo esto por lo engorroso que significa? Gracias, esa ha sido mi presentación, licenciada. Gracias, compañeros. Muchas gracias, Mariel. Jacqueline Alarcón. No le escuchamos, Jacqueline. Todavía. Ya, pruebe y después le volvemos a dar la palabra, ¿ok? Magdalena Tineo. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, Magdalena. Un gusto participar en este módulo. He querido participar en las anteriores clases y al final se me hacía muy redundante lo que yo iba a decir después de la participación de varios compañeros. Pero bueno, ahora se ha dado la oportunidad. Yo en realidad he escogido, porque son muchas las problemáticas en realidad, una que es el acceso que hay en los niños, niñas y adolescentes a las drogas, ¿no? Si bien dentro de la institución en la cual yo trabajo, no atendemos de manera directa a niños, niñas y adolescentes, atendemos sí a las nosotros desesperadas, buscando el apoyo psicológico o tal vez la orientación legal para ver de qué manera pueden ellas ayudar a sus hijos o a sus hijas en muchos casos a salir de esto porque ya ellas se dieron cuenta de que están consumiendo drogas, ¿no? Entonces, el tema en realidad sería la accesibilidad que hay en las unidades educativas o en los barrios de estos niños y adolescentes a las drogas, pues, ¿no? Yo, por ejemplo, he puesto como importancia alta a lo que son los programas nacionales o a la Cámara de Senadores, Diputados, en el tema departamental, gobernaciones, como por ejemplo programas que hacen falta en los CDGs. Bueno, al menos en el Beni, en Trinidad, no hay este tipo de programas, no hay un lugar donde nosotros podamos acceder, ya sea algún protocolo o algo, cómo poder apoyar a esta familia, ¿no? Porque en realidad si ya la mamá está acongojada buscando el apoyo, es porque no sabe qué más hacer, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el CDG no hay un programa antidrogas, por ejemplo, ¿no? Sé que la Defensoría, que también está como parte de importancia, no sé si alta o media, pero ahí en media alta, junto a la unidad antinarcóticos de la policía, hacen de vez en cuando como un rastrillaje, pero esto es a solicitud. Es decir, que si en la unidad educativa, en la junta de padres de familia, han visto que esto es una problemática dentro de la unidad, recién ellos pueden acudir a la Defensoría quienes con la policía van a las unidades educativas y hacen un rastrillaje en las mochilas, pues, ¿no? Pero más allá de eso, de llamar a los padres y ponerlos en alerta de que los chicos están consumiendo o tal vez están siendo ellos
los dealers o los repartidores o los vendedores de las drogas, no hay otra forma de apoyo, ¿no? No hay, hemos tenido casos en los que ya son adolescentes relativamente mayores, ya a punto de salir del colegio, ¿no? Y no se puede hacer mucho, no, los padres tienen miedo de mandarlos a un centro de rehabilitación porque no hay, o sea, no hay la forma, ya ellos ya están con las manos atadas. Entonces, no hay protocolos para atender a niños, niñas y adolescentes que estén en este problema, porque ahora se ha vuelto un problema de la sociedad. Y yo estoy segura que no es solamente en Trinidad. Tuve la oportunidad de trabajar en un municipio rural acá en el Beni y era exactamente igual o peor, ¿no? Porque habían chicos y chicas de 11, 12 años que ya sufrían abstinencia el sábado y el domingo. O sea, sus padres lidiaban con todo lo que los síntomas de la abstinencia hasta que ellos llegaban otra vez al colegio. Generó muchas cadenas de diferentes cosas, como por ejemplo abusos sexuales, por el hecho de que por eso, por acceder a la droga, no había el dinero, pues daban de pago otras cosas. Entonces, desencadena muchas cosas, ¿no? El tema de la drogadicción. Y creo que es algo que está muy, muy olvidado y se está naturalizando demasiado, ¿no? En la sociedad. También puse como parte de importancia tal vez media, todo lo que tiene que ver con la sociedad y las FEJUVES, ¿no? Porque tal vez haciendo una incidencia dentro de lo que son los vecinos o las juntas vecinales, se pueda, porque muchas veces en los barrios se identifica cuáles son las casas donde se vende, pero en realidad es muy complicado el acceder porque hay cierta afinidad con la policía, entonces ya hay cuestiones habladas, es una corrupción total, entonces y están llegando a los niños y adolescentes, ¿no? Y cada vez los niños son más niños, o sea, son más menores, son de 9 años, son de 8 años, son de 10 años, entonces es para mí, una gran pena, ¿no? Entonces, así como que ahí lo he lanzado, no sé si bien o mal, pero era algo que ya tenía que salir. Eso sería todo, querida doctorita. ¿Ya? Gracias Magdalena por también compartirnos un poco de la realidad que están viviendo allá, ¿no? A veces como no es mediático, no se conoce, pero a través de estas participaciones logramos conocer que estas problemáticas también se están viviendo, ¿no? En los diferentes departamentos y es un llamado para que podamos unir esfuerzos y trabajar en esos temas de a poco, con el diferente lobby, incidencia que podamos hacer, pero es importante hacerlo. Más bien, muchísimas gracias por compartirlo con nosotras y nosotros. Gabriela Reyes. Buenas noches, ¿se me escucha? Buenas noches, sí. Gracias. Esto que he identificado dentro de la matriz de actores es un proyecto que estamos haciendo dentro del PAF, del Programa Alternativas a la Violencia, y también lo hemos visto en los noticieros últimamente, creo que esta semana ha sido, que es de los prediarios para personas privadas de libertad. La problemática es que los internos del penal de San Pedro han hecho motín, bueno, han reportado que la Gobernación de La Paz tiene una deuda de 6 meses con los proveedores de alimentos. Por lo tanto, no les está llegando alimentación, ¿no? Además de los problemas que se presentan en la asistencia del prediario, es la sobrecarga, es decir, el aumento de detenidos preventivos y toda esta presión para que se pueda cumplir con el presupuesto. Entonces, no, en la importancia le he puesto como que uno, primero, segundo, tercero, pero se me ha sido un tanto más difícil ponerle la importancia porque me parece que varios tienen la misma importancia. De todos modos, los voy a leer así como que en el nivel de importancia al que los he calificado.
El primero es las gobernaciones departamentales, que quienes son los que brindan y financian con recursos de los impuestos directos a los hidrocarburos, que se encarga básicamente del pago de la alimentación y los servicios básicos de las personas privadas de libertad. Obviamente viene el Ministerio de Gobierno, que también es el encargado de la ejecución y cumplimiento del Decreto Supremo 1854, el cual establece que las entidades territoriales autónomas departamentales son las responsables del pago total de los gastos por los prediarios. Viene la Dirección Departamental de Régimen Penitenciario, que es la instancia técnica y operativa que define las necesidades de los internos, ¿no? Elabora los informes de cuántos internos hay, cuáles son los insumos necesarios, coordina directamente con las gobernaciones la ejecución del prediario. También he puesto la Dirección General de Régimen Penitenciario, aunque son, digamos, la Dirección General de Régimen Penitenciario es la instancia que se encarga de realizar el monitoreo, ¿no? De la información de los departamentales. Viene la Defensoría del Pueblo, que obviamente tiene la función de vigilancia también y denuncia, haciendo seguimiento y cumplimiento de este derecho y exigiendo que las autoridades sí garanticen estos servicios básicos. Los proveedores también los he puesto, que son las concesionarias de alimentación que se contratan para que el pago del prediario se realice con su servicio, ¿no? Si no se pagan los prediarios a la gobernación, estas empresas pueden quedarse adeudadas. Y también es importante los representantes internos, porque ahí adentro hay grados para manejar estos temas. En realidad no tienen un rol administrativo formal, pero su situación afecta en la exigibilidad del derecho, realizan denuncias, protestas, solicitan información, hacen el seguimiento, digamos, y también realizan la presión para resolver el incumplimiento. También se encargan en la distribución de las porciones para los internos y en los penales donde se realizan las áreas comunes, se encargan de la cocina, ¿no? Y la comida. Y obviamente nosotros entramos ahí porque nosotros estamos realizando un proyecto sobre carpas solares para que los mismos internos puedan cultivar sus productos y a la vez realizar a través de esta actividad un proceso ocupacional, que ellos mismos puedan. Gabriela, se apagó su micrófono. Ahí estoy. ¿Dónde me he Ahora sí. quedado? No, Lo básicamente, de las carpas. Ajá. ya, sí, estoy en lo que nosotros realizamos, que las carpas apoyan también como un proceso ocupacional de los internos y además también realiza la función de autosostenibilidad, digamos, ¿no? Del producto. Y otras instituciones también que participan en la defensa de las personas privadas de libertad. Eso es todo. Ok, muchas gracias, Gabriela. Jimena Carvajal. Doctora, buenas noches. Buenas noches. Bueno, dentro de la matriz me he identificado una problemática que es la falta de instituciones en los municipios, provincias, para la atención a las víctimas de violencia. Toda vez que lo ideal, ¿no?, sería contar con diferentes instituciones, como por ejemplo juzgado, fiscalía, médico forense, FELCB, SLIM, defensorías para la atención de las víctimas, ¿no? Sin embargo, lo real es que en diferentes municipios, en diferentes provincias, no se cuenta con estas instituciones. Y eso hace pues que muchas víctimas no realizan la denuncia respectiva y no tienen la justicia correspondiente, ¿no?
Y bueno, ante esta problemática, yo he identificado actores relevantes, como por ejemplo la FELCB. La FELCB considero que tiene una importancia muy alta, toda vez que no solamente es un organismo especializado de la policía boliviana que está encargada de la investigación de delitos contra víctimas hacia las mujeres y hacia la familia. También la FELCB está encargada de la prevención. Y dentro bueno, ya sea en un municipio o en una provincia, la prevención es importante, ¿no? A fin de que no se vaya cometiendo hechos de violencia. Por eso lo he considerado importante la FELCB. Asimismo, la fiscalía, si en un municipio o en una provincia no existe la fiscalía, ¿quién va a ser el director funcional de la investigación? Siendo que el fiscal es quien establece o dispone las directrices investigativas, ¿no? Siendo su brazo operativo la FELCB. Otro de los actores relevantes que también es importante es el Tribunal Departamental de Justicia, toda vez que a través de esta institución va a designar pues personal, o sea, un juez para que atienda casos en estos municipios o en estas provincias. Y otra de las instituciones también que es muy relevante y considero que su importancia es muy alta es los gobiernos autónomos, ya sean departamentales o municipales. ¿Por qué? Porque a través de ya sea de la alcaldía, se va a designar, ¿no? Personal para el SLIM, personal para defensoría. Es más, los gobiernos autónomos departamentales o municipales realizan el contrato de un médico forense. Y además, estos gobiernos autónomos municipales o departamentales tendrían que disponer, perdón, de infraestructura para las instituciones como por ejemplo la FELCB, la Fiscalía y los juzgados, ¿no? Bueno, dentro de la matriz a estos actores relevantes he identificado, doctora. Muchas gracias. Muchas gracias, Jimena. Nuestras dos últimas participaciones, María Elena y luego Jacqueline. María Elena. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, buenas noches. Buenas noches. Yo he puesto que es importante, un problema que tenemos es la violencia en las unidades educativas. ¿Y quiénes estarían involucrados en esta situación? Uno sería el Ministerio de Educación, también las distritales de educación y obviamente las unidades educativas, los profesores y también los padres de familia. Pienso que en esta situación se tiene una alta importancia porque se debe trabajar enfocada en la violencia, no solamente se debe trabajar de manera estructural, reduciendo con un apoyo más que todo en las unidades educativas, cuando hay estas situaciones de violencia, con un apoyo psicológico hacia los estudiantes y también que se involucren los padres de familia, tanto en talleres, en una participación que sea regular y que estén pendientes de las actividades de los jóvenes y que también ellos puedan de alguna manera fortalecer no solamente principios y valores en sus hogares, que muchas veces a los jóvenes les falta. Y también la violencia que viven en sus hogares lo van y lo replican a las unidades educativas. Se ve que se está normalizando la violencia en las unidades educativas, no solamente con todo esto del bullying, entre burlas, apodos, que empujones, jalones de cabellos, que se dan, ¿no? En esas instituciones. Lo que se debería también hacer para una formación integral, porque son las unidades educativas que
que están sacando una gran población de estudiantes que van a ser, aunque sea repetitivo lo que dicen, el futuro, ¿no? El futuro del país. Entonces necesitan una educación que no solo sea transmitir conocimientos académicos, sino que también los valores y habilidades para prevenir la violencia desde la escuela y formar ciudadanos responsables que sean empáticos y conscientes, ¿no? Y de esta manera podemos prevenir la violencia doméstica, escolar, violencia de género, y que muchas veces se aprenden en edades tempranas. Entonces pienso que es un trabajo conjunto y permitir que las instituciones educativas permitan a instituciones que son como ONGs, que trabajan con esta problemática, nos den la apertura de poder acceder y compartir las herramientas que nosotros tenemos con los estudiantes, que den por lo menos una apertura de horario para que podamos apoyar de alguna manera a las instituciones educativas. Eso sería. No sé si me han escuchado. Sí, sí, hemos escuchado muy bien. Muchas gracias, María Elena. Es importante también trabajar en el tema de violencia entre pares. Jacqueline, ¿cómo le fue con el Ahora sí me micrófono? escucha. Ahora sí. Sí, Sí. qué bueno. Bueno, justo una compañera anterior que yo habló sobre el tema de la violencia sexual y era el mismo tema que yo estaba viendo, el tema de revictimización a víctimas de violencia sexual. Entre los actores identifiqué a personal de la FELCB, personal de IDIF, SLIMS y DNAS, pero también a las víctimas de violencia sexual como tal, como actores de alta importancia, pero no sé si en este punto me estoy equivocando porque considero que también se debería articular a organizaciones de la sociedad civil que trabajan con víctimas de violencia sexual. Y ahí tenía esa pequeña duda porque sé que tenemos que trabajar bastante con los servidores públicos para no revictimizar a las víctimas, pero no sé si caigo mal al hablar de las víctimas y trabajar juntamente con ellas. No sé si está bien ponerlas dentro de un nivel alto o medio o no tomarlas en cuenta al momento de hacer la incidencia. Esa era mi pregunta. Eso. Muchas gracias, Jacqueline. Y respecto a la pregunta, obviamente es importante trabajar con las víctimas porque son actores primarios. O sea, si bien la intención no va a ser revictimizar, pero sí es importante que podamos involucrar, escucharlas, porque del trabajo coordinado que tengamos con los otros actores, quienes se van a beneficiar o deberían beneficiarse directamente son las víctimas, ¿no? Las actuales y las futuras que ojalá sean menos, pero tienen que beneficiarse de todo el proceso que vayamos a iniciar en coordinación con los otros actores. Entonces, sí está bien la identificación de las víctimas, Jacqueline, que obviamente el abordaje va a ser diferente, no va a ser llevarlas a una reunión para que cuente su experiencia y revictimizarla, ¿no? Pero sí con el enfoque de que va a llegar a ser una beneficiaria y una actora importante y primordial en el espacio. Perdón, Gabriel, que no le pueda dar la palabra. Ya nos hemos pasado de la hora y tenemos que cerrar el módulo. Entonces, más bien voy a pedir a Annelise, si estás ahí. Hemos conversado con Annelise para poder implementar o adecuar este último instrumento al trabajo que realizamos dentro de la fundación, también para que les pueda servir un poquito de ejemplo. Entonces, le doy la palabra a Annelise para que ella nos pueda compartir. Bueno, perdón, buenas noches, estoy con mi Ana Manuel acá, otra diplomante. Bueno, voy a rescatar un poco de la última intervención que ha hecho una de las colegas sobre involucrar en nuestro mapeo de actores a las sobrevivientes en este caso. No hay
quizá una discusión en terminológica, conceptual sobre víctima y sobreviviente, pero para orientarlas un poco, y bueno, y el enfoque que nosotros manejamos entre víctima y sobreviviente es que la sobreviviente es aquella persona, mujer, varón, adolescente, niño, niña, que ya ha tenido un proceso que le ha permitido procesar, resolver, atender y recuperarse de una situación de violencia o una situación traumática también para fines psicológicos, pero que también se ha empoderado en este proceso, ¿no? Y es algo que quizá tenemos todavía como una falencia en nuestro país, sí hacemos atenciones a las víctimas, pero tenemos que encarar con este nuevo enfoque de que las personas que hayan sido víctimas de violencia puedan empoderarse y ser participantes, partícipes activos, actores activos en su justicia, ¿no? Y cómo adolescentes, en este caso mujeres de 10 a 17 años, y el enfoque que nosotros trabajamos en el modelo de atención integral es el enfoque centrado en la víctima. Este enfoque nos da las directrices a nosotros. Esto es una recomendación para que lo puedan aplicar, no es una metodología o es un enfoque que puedan aplicarlo en todas las instituciones y en todos los casos, pero nosotros lo elegimos porque justamente tratamos de respetar y tratamos de adecuar todo el proceso a los tiempos y al ritmo de la víctima, en este caso de la adolescente o de la niña. Algo que muchas veces pasa en situaciones de violencia sexual o cuando hablamos de situaciones sexuales, la violencia como tal y la utilización de sus cuerpos está súper niñas, ¿no? O sea, no se conciben como víctimas, no conciben la situación de violencia, la o de la explotación. Entonces, el proceso es mucho más complejo, ¿no? Trabajar con ellas porque tenemos que, en esta primera etapa, desnaturalizar toda la violencia y la utilización de sus cuerpos, ¿no? Entonces, pasamos este proceso y vamos a... El audio está cortado. Sí, Ani, tal vez si El audio quitas no tu se escucha. cámara, tal vez podamos escucharte más claro. Uy. eh, Annelies. ¿Ahora? Sí, ahora sí. Perdón, la señal no sé, he tenido un apagón. Les decía que en este proceso también restituimos derechos, no solamente realizamos o brindamos una atención en cuanto a la demanda que se tiene, que es generalmente la parte psicológica y social, pero también en este proceso, a través de diferentes actividades que también sé que las aplican en otros centros de acogida, buscamos el empoderamiento de la víctima, ¿no? Bueno, en este caso de la sobreviviente, haciéndole parte activa del proceso. ¿En qué sentido? De que esta adolescente, de que esta niña, de que esta mujer pueda conocer y ser consciente y comprender también todo el proceso que implica esta parte legal o judicial, que es la más burocrática, tengo que decirlo, es la más pesada, es la más frustrante y angustiante también para ellas, porque al estar en un centro de acogida, lo que ellas buscan primordialmente es estar fuera, ¿no? Entonces intentan escapar, a pesar del contacto que tengan con las instituciones, la Defensoría de la Niñez, el juzgado. En el caso de adolescentes migrantes que hemos acogido, por más que la embajada o el consulado hable directamente, no podemos evitar de que haya un nivel de ansiedad y de frustración. Entonces, el ser honestos, y eso les pedimos muchas veces a las instituciones, el ser honestos respecto a los procedimientos, a los tiempos que va a llevar su caso, es necesario exponerlos con ellas y conversarlos, ¿no? Obviamente esto bajo coordinación del área psicológica para ver qué tan pertinente es el comunicarles ciertas situaciones
como la búsqueda o el contacto con la familia, o si el contacto con la familia es idóneo en el momento en que el adolescente está en su proceso en el hogar de acogida. Son varios aspectos que hay que cuidar y hay que tomarlos en cuenta para no generar mayor desestabilización con ellas, ¿no? Entonces, en todo este proceso lo que buscamos, como les decía, es que sea una actora activa, si vale el término, de todo su proceso. No solamente que sea una beneficiaria o una receptora de servicios o de atenciones. Y es algo que tenemos que tratar de trabajar todos con las diferentes poblaciones con las que vamos interviniendo, sea población con discapacidad, sean jóvenes, víctimas o no de violencia, sean poblaciones indígenas, sea población que está en situación de, bueno, o está con alguna sentencia o está en centros de, ¿cómo llaman? Correccionales, entre comillas, perdón que no me acuerdo ahorita el término. El procedimiento no solamente tiene que basarse en qué es lo que nos está pidiendo los sistemas, el sistema de protección o el de justicia, sino el de poder atender las necesidades y las demandas que tiene esta persona, ¿no? O sea, concebirla realmente como sujeto de derechos y no solamente verlo o ponerlos como sujetos de derechos en el informe que estamos redactando, ¿no? Sino que nuestras acciones tengan realmente ese enfoque, el de cuidar también de no vulnerar otros derechos que quizá no son muy primordiales en ese momento. Y esto pasa por un trabajo multidisciplinario, transdisciplinario, como ustedes lo quieran ver, ¿no? Y ya para no alargar mucho, que bueno, también como función, es que todo este trabajo de incidencia realmente muchos de todo, pero también demanda bastante perseverancia, paciencia, ¿no? Justamente, solo como ejemplo, ha sido 2, 3, 4. Annelies. Perdón, voy a continuar por acá. No sé, tengo un problema con el otro dispositivo. ¿Me escuchan, verdad? Por acá. Se escucha entrecortado, Annelies. ¿Se me escucha, perdón? Ahora sí. Ya, no sé qué pasó, mi señal está pésima. Ya, no solamente lo que les compartiera, ¿no? Que solo tomando como ejemplo las leyes que se han podido sancionar entre estas semanas, el día de hoy y hace un par de semanas, han sido resultado de la abogacía, del acompañamiento institucional, del chinchoseo, si vale el término, de 2 hasta 5 años, ¿no? De varias organizaciones, no solamente las que han estado más visibles en estas semanas, sino han sido varias organizaciones, algunas que incluso ya han cerrado en estos años, que han tratado de visibilizar. Annelies se volvió a cortar. Realmente una problemática de realmente demostrar cuál es el Hola, ¿me escuchan ahora? Sigue cortando. generando en la niños, adolescentes, de la universidad. ¿Mejor? Está como con los ecos también.
Se está Ahora, haciendo Paola, ¿se escucha? dificultoso. Ahora sí. Ya. Pau, lo que voy a hacer, porque sí estoy teniendo bastantes problemas con, ahora justo se me baja el internet, les voy a compartir, no sé si con un videíto o algo en la plataforma, tal vez como un material lo podamos compartir. Em, pero en resumen o sea, es motivarlos prácticamente a todos y a todas los que han sido parte de este módulo a mantener la perseverancia ante todo, porque visibilizar la lucha que estamos llevando individual y colectivamente toma bastante, exige bastante paciencia, bastante tolerancia, bastante también inversión de recursos, ¿no? Y a esto me refiero en el tema recursos económicos, recursos materiales, pero a nivel de tiempo también es un recurso que muchas veces eh, podría tener mayor impacto, ¿no? El de estar permanente y constantemente visibilizando una problemática o una situación o una necesidad. El ejercicio que han hecho con Paola es algo súper sencillo que lo pueden aplicar en las instituciones. Se puede hacer un proceso mucho más complejo también. Y es importante reconocer entre todos los actores, porque esto nos va a pasar en muchas ocasiones, de nombrar a todos los actores en niveles bajos, medios y altos de importancia, y en una segunda revisión o evaluación quedarnos con los prioritarios, ¿no? Con quienes realmente consideramos que podemos lograr tener mayor incidencia, con tener mayor respuesta y acá algo que quizá no lo vamos a mencionar mucho en diplomado, pero realmente a muchos nos ha servido, es el establecer y aprovechar los contactos personales. Lamentablemente también nos movemos así. Entonces, tenemos muchos colegas que quizás hace muchos años estaban como técnicos, como operativos, y también la experiencia ha hecho que puedan asumir cargos de decisión. Entonces, creo que estas relaciones que podamos construir y alimentar en el tiempo, eventual, oportunamente, nos van a servir para poder establecer una base para trabajar algo mucho más de mayor impacto, ¿no? Entonces, nada, agradecerles de verdad, mil disculpas por estas fallas que justo hemos tenido para cerrar, pero consideramos que hemos dejado ya una semillita con este módulo, tenemos más módulos, pero que este diplomado no solamente los motive, sino que puedan abstraer, puedan adaptar y adoptar lo más útil para ustedes, ¿no? En la posición en la que están, porque como hemos visto, tenemos policías, tenemos varios profesionales de servicio público, de los CDGs, de los CDPOS, de municipio, de defensorías, de SLIMS. Tenemos también a muchos otros colegas de organizaciones de sociedad civil con quienes nos encontramos en diferentes ámbitos y en diferentes municipios también, ¿no? Algunos trabajamos en La Paz, ahora están en otras ciudades o están en otras organizaciones con otro rol, pero es importante siempre establecer y mantener ese contacto, ¿no? Y finalmente, como les mencionaba hace un momento, ¿no? Las sobrevivientes, los sobrevivientes de violencia en general, la comunidad, que creo que es un actor clave para nosotros como fundación. La comunidad es uno de los agentes de cambio más importantes dentro de nuestro mapeo de actores, porque de alguna manera también la comunidad va a dar sostenibilidad a los cambios que vayamos a generar. Sabemos que las instituciones y nosotros estamos de manera temporal o de paso y que todo lo que quizá ahora con una defensoría, digamos, estamos logrando, va a cambiar el personal y probablemente todo se tiene que replantear. Es generalmente lo que nos pasa. Pero cuando trabajamos con las comunidades, me refiero a las organizaciones sociales, a las representaciones, asociaciones de padres, de comerciantes, no sé, de transportistas, etcétera, podemos transmitir y transferir todo lo que nosotros como organizaciones tenemos en conocimiento, en prácticas y construir también con ellos. Y cuando nosotros no estemos, ellos van a ser los agentes que van a perpetuar, si vale el término, van a replicar todas estas acciones que hemos ido construyendo con ellos, ¿no? A través del conocimiento y las acciones, ellos van a dar mayor sostenibilidad a estos cambios, porque sabemos que las organizaciones y en el contexto en el que nos encontramos no tenemos una permanencia asegurada, ¿no? Hay muchas organizaciones que han ido cerrando, algunas agencias de cooperación que están saliendo de Bolivia,
que lamentablemente llegan a impactar, sí, a la población beneficiaria porque son o han sido mucho tiempo agentes, actores que han ayudado al Estado, a los municipios, a las diversas instancias del sistema de protección, las han ayudado y han fortalecido sus capacidades para poder efectuar sus funciones. Nosotros no tenemos las mismas competencias, no podemos atribuirnos ciertas funciones, pero hemos tratado y tratamos de hacer en la actualidad lo humanamente posible para fortalecer y acompañar el cumplimiento de sus funciones, que no es otra cosa, no se les está pidiendo algo extraordinario, ya hemos visto la parte normativa, sabemos las competencias que se tienen, quiénes la tienen, y nosotros solamente acompañamos como organizaciones ese proceso. Pero a las instituciones públicas yo les lanzo esta sugerencia, este consejo. Miremos también a la comunidad como tal para poder fortalecerla, porque la problemática y los delitos se van replicando y se van viviendo, entre comillas, en la comunidad, ¿no? Ellos son los que van a poder detectar, prevenir, denunciar, identificar, reportar, difundir. Ellos son los actores en quienes muchas veces no pensamos como actores clave y solamente los vemos como beneficiarios, ¿no? Y lo mismo con los niños y adolescentes, porque ellos tienen mucha más capacidad y potencial a futuro de ser actores de cambio o ser futuros funcionarios, operadores de justicia con una mirada diferente, ¿no? Porque estamos generando en ellos también esta... No es un privilegio, generamos en ellos esta mayor conciencia de ejercer sus derechos, ¿no? Desde pequeños, cosa que probablemente en otras generaciones no se ha marcado tanto. Entonces, volquemos también nuestra mirada a la población, no solamente pensemos en incidencia política como que el presidente, los ministerios, los alcaldes, los gobernadores. Sí son claves, sí, porque tienen quizá los recursos y las competencias para proteger, para sancionar, pero la comunidad también tiene un rol importante que puede cumplir en todas nuestras funciones, ¿no? Apoyarnos o fortalecer todo lo que nosotros también ya hacemos. Así que bueno, muchas gracias. Se les va a compartir ya los materiales. Paula les ha compartido ya los videos, pero vamos a compartir los materiales de las clases. Y como un anuncio comercial del diplomado, en el grupo, la universidad va a publicar las fechas que se tienen plazo para el trabajo final, para el examen final y para completar el foro. Quienes no hayan podido completar el foro, se va a tener una última oportunidad. Pero por favor, recomendación a los siguientes módulos, tratemos de estar atentos a los trabajos porque las segundas oportunidades ya tienen un menos puntaje, ¿no? Entonces, ya en estos días la universidad va a comunicar las fechas en el grupo para que podamos, por favor, todos cumplir. Y nada, agradecerles y recordarles también a quienes no han entregado todavía los documentos para formalizar la inscripción. Sé que han hecho el pago, pero no han entregado, no han enviado los documentos que son parte de los trámites administrativos. Vamos a pasar rápido, ya hemos completado 2 módulos, vamos a pasar rápido los últimos 2 módulos y evitemos de poner a la universidad también dificultades para tramitar sus respectivos certificados. Eso es todo de mi parte. Muchas gracias, Pau, a ti por toda la experiencia y conocimiento que nos has compartido y la paciencia, y a los diplomantes, a los participantes por la participación y el interés que le han puesto en este módulo particular. Bueno, por mi parte me queda despedirme, agradecerles por la atención que han tenido con nosotros, con la Fundación Munacín Cuyaquita, que en esta oportunidad hemos podido compartir este módulo. Agradecer a las instituciones también que han hecho el esfuerzo de tener el diplomado. Me siento muy contenta de poder haberles guiado un poquito en este diálogo, en esta conversa y en este compartir saberes, que siempre es importante con toda humildad saber escuchar a las demás personas, compartir las experiencias. Espero que se lleven los aprendizajes de todas y de todos y que pronto nos podamos encontrar en otros lugares, en otros espacios, que les vaya muy bien, que por hoy descansen
y mañana vuelvan a la lucha, porque los derechos humanos son una lucha cotidiana, diaria, y los valoro mucho, los aprecio mucho. Así que vayamos adelante. Espero que concluyan el diplomado con mucho éxito. Y como ya les dijo Adelis, toda la información la van a cargar en el grupo porque hemos ampliado un poquito las fechas para las entregas del trabajo y el examen para que ustedes tengan el tiempo suficiente de poder rendirlos y sacarse buenas calificaciones también. Por mi parte, un abrazo a la distancia y que la vida nos permita encontrarnos en persona y que nos demos un abrazo. Hasta luego, doctorita. Gusto conocerla. Igualmente, abrazos para todas, para todos. Hasta pronto.